Bienvenidos amigos televidentes a un programa más de Conversemos. Este es el escenario, el salón donde estamos citando a esas personas que han hecho historia en nuestro municipio, que se han destacado en muchos ámbitos, en lo social, en lo económico, en lo deportivo, en lo cultural. Hoy tenemos a una persona que es muy conocida en nuestro municipio y nos hacía falta alguien de esta rama, de la rama deportiva. Ella es Claudia Patricia Rodas. Claudia, bienvenida a Conversemos. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Muchas gracias a Zampa Televisión por querer destacar estas personalidades que a veces nos vamos quedando en el olvido. Así es, Claudia, la idea es hacerles aquí un homenaje, saber un poco más de la vida de cada persona, qué hay detrás del deportista, qué hay detrás de la deportista en esta ocasión, qué hay detrás de Claudia Rodas. Claudia se destaca por ser una persona sencilla, honesta y trabajadora. Sí, Alejandro, desde muy pequeñita los valores familiares tienen mucho que ver en el crecimiento de uno y en la formación, y siempre nos han inculcado ser muy honestos. Tuve una persona en la universidad que me inculcaba mucho la honestidad, y cuando tuve mi primer trabajo en el Columbus School también me hablaron mucho de, por encima de todo, la honestidad. A Claudia Rodas nunca la vemos quieta, siempre es moviéndose, haciendo diferentes actividades. Sí, y yo creo que eso hace parte de los deportistas. Los deportistas acostumbramos el cuerpo a estar en movimiento, a estar activo. En los días de descanso míos, que casi siempre son los domingos, muy poquitas veces descanso los miércoles, en mi casa me dicen que por qué no me quedo quieta, que porque realmente no descanso, sino que me voy para la huerta, a coger las cebollitas, a consentir las matas, a ayudarle a mi mamá con estos quehaceres del campo, que me encanta el campo. También Claudia se destaca por ser una mujer bastante amorosa y protectora de la familia. La familia es el pilar de la sociedad, la familia es lo más importante. Lastimosamente, en el momento actual, los adolescentes no consideran la familia como parte integral, ni la consideran como fundamental para su desarrollo futuro. La familia, cuando hay unión familiar, todo el resto sale como tiene que salir, pero si uno empieza desde la casa con dificultades con su familia, le va mal en el trabajo, le va mal en el deporte, en el estudio, en el ámbito que se encuentre, porque todo eso que tiene de carga negativa allá lo va a sacar para la parte social. Y hay mucha desintegración social, hay mucha desunión familiar, mucho vicio, debido a que en la familia no se están cultivando estos valores. Para mí, mi familia, y desde muy pequeñita, gracias a Dios, di con una familia muy linda. Adoro mis hermanas, adoro mi mamá y mis sobrinos, que en estos momentos son los que comparten conmigo. Tratamos siempre como de inculcarles lo mismo, que la unión familiar es lo principal. Claudia, hay un barrio del municipio de Salgar que se ha caracterizado porque siempre está interesado en el deporte, es el barrio La Habana. ¿También es usted de ese barrio? Sí, afortunadamente nací en un barrio muy agradable. Nunca mi familia nunca se ha ido pues de este barrio, y ese barrio tiene historia en la trayectoria deportiva. Los mejores futbolistas, hombres y en este caso mujeres, han salido del barrio La Habana. Anteriormente, siempre que se hablaba de la selección municipal, la mayoría eran de La Habana. Desafortunadamente o afortunadamente se cambió esta cancha por otra cancha diferente, y ya el estadio entró a reemplazar la cancha de arenilla que siempre existía. Entonces ya los futbolistas son muy compartidos entre La Habana y el resto del pueblo. Recordamos por ahí a Rigo, a San Pedro, a Juan Edison Restrepo. Los Arredondos, los Restrepos, los Herreras, fueron todos muy buenos futbolistas de este barrio La Habana, y se destacaron. Milton Restrepo, que en el momento es el entrenador de fútbol, estuvo hasta en Polifútbol. Juan Edison Restrepo estuvo en el Medellín, lastimosamente pues por lesiones o por cosas que pasan en el fútbol, no alcanzó a llegar al profesionalismo, pero Salgar ha dado deportistas muy interesantes. Ahora, cuando recién iniciamos el programa, veíamos cuando usted hablaba de su madre, cuando decía que también le ayudaba en el tema de la huerta, y vemos que habla con nostalgia, pero a la vez también con orgullo de su madre. Su madre es una guerrera.
Mi madre fue una guerrera de las poquitas que hay ahora. Lastimosamente, ese carácter, esa fuerza, esa energía que manejaban las mamás antiguas ahora no se ve. Fue muy guerrera porque le tocó levantar prácticamente sola 6 hijos que vimos nosotros y le tocó trabajar muy duro, se ganó unas enfermedades que ahora son las que le parten a uno el corazón, porque sabemos que fue por nosotras mismas que ella se ganó esas enfermedades trabajando en trabajos de mala muerte, como fue escoger café, que lastimosamente se ganaba solamente con quedarnos la comidita. No veía la luz del sol porque trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Eso hizo que le diera osteoporosis, la mala alimentación, porque fuimos muy pobres, comimos muy mal. Yo recuerdo que en mi infancia mis hermanos se iban a coger plátanos porque anteriormente permitían eso en las fincas, que uno fuera a coger plátanos y aguacates. Ellos iban a coger plátanos y el almuerzo era plátano sancochado. Mi hermana mayor, que era mayorcita, que no era tampoco tan mayor, era la que tenía que hacernos de comer para que mamá pudiera trabajar. Entonces fue una infancia muy marcada por la pobreza, pero muy linda. Pues yo no me arrepiento de mi infancia. Clara, ¿cuál es esa imagen que tiene usted de su madre y que nunca olvidará? Cuando ella llegaba de escoger café y se sentaba en un taburete en el corredor y lo recostaba hacia la pared y montaba los pies para descansarlos. Aparte de eso, también recuerdo mucho esas lavadas de ropa, porque ella lavaba ropa ajena. Ese corredor lleno de ropa ajena y nosotros nos sentábamos a jugar en el corredor y esa ropa tapaba todo, como la visión del resto de la casa. Y mi mamá bañada en agua porque era lavando a mano, no cuál lavadora ni nada. Cuando eso no. No, eso no existía, lavando a mano, o de pronto sí existían los ricos. Y ella toda mojada, estar lavando todo el día ropa ajena. ¿Cómo fue la niñez de Claudia? Bueno, yo de niña fui muy de la calle, me mantenía casi todo el tiempo jugando, que debería en estos momentos ser la adolescencia, los niños jugar en la calle, porque el juego en la calle le da muchas habilidades a los niños y los llena de defensas, de anticuerpos, los niños no se enferman. Yo me mantenía en las mangas. Anteriormente La Habana era muy bonita y estaba llena de mangas, y me mantenía en la cancha de fútbol de La Habana todo el tiempo en la calle hasta que llegaba mi mamá, y ahí sí uno llegaba a hacer las tareas, a comer lo que hubiera y a sacarme piojos. Y a sacarse. También entonces andaba Claudia por el barrio, una niña que nunca se quedó quieta, que andaba también descalza. Sí, nos tocaba descalzas, Alejandro, porque los únicos zapaticos que habían eran para ir a la escuela. Y como me mantenía jugando fútbol, no los podía dañar en la cancha, entonces había que jugar descalzos. De hecho, sucedía mucho que como eran tantas mangas y la gente no tenía la cultura de la basura, tiraban muchas botellas de vidrio, muchas cosas cortantes en las mangas, y muchas veces uno salía lesionado, cortado de estar jugando escondidijo y lo que uno jugara por estas mangas. En esa remembranza que nos hace Claudia Rodas, también notamos cierta nostalgia entre La Habana de antes y la de ahora. ¿Qué diferencias significativas, usted que ha estado tanto tiempo en este barrio, se puede encontrar? Sí, da nostalgia ver La Habana tan poblada. Es muy bueno el desarrollo, pero ya los niños no tienen espacios para jugar. Los poquitos espacios están entonces en la cancha de fútbol, en las escuelas y en la calle, pero la calle representa un peligro para los niños. Anteriormente eran muy poquitas casas, esto era lleno de mangas, de árboles, entonces miqueábamos mucho, jugábamos en las canchas, nos íbamos a pescar en los arroyitos que habían aledaños a la casa. Esa pesca era maravillosa. Sacaban entre peces y renacuajos, pero... no sé, el pez más grande era así. Pero esa niñez de nosotros fue muy linda. Yo creo que de ahí nace también la habilidad para tantas cosas, porque, vuelvo y le repito, cuando uno juega en la calle,
el desarrollo motriz es enorme, es muy amplio, las habilidades son muy amplias y las defensas para las enfermedades son muchas. En esa época me contaba usted que también la comunidad realizaba convites y era muy unida para algún arreglo de La Habana o para algún acto de caridad social. Sí, eso era tan hermoso. Yo recuerdo que mi mamá y las señoras se ponían a hacer empanadas para recolectar fondos. Y los señores y los muchachos, eso era todo mundo. Hay que arreglarle el techo a doña Julana porque se le está cayendo. Entre todo, bueno, para tal fecha va a ser el convite. Y las mamás las señoras hacían los sancochos y los muchachos todos a trabajar, los señores, y sin interés de nada, simplemente por ayudarle a esa persona, se comían el almuercito y nosotros ayudábamos de todas maneras a cargar las tejitas, la madera. Era toda La Habana la que se ponía como en sol de ese convite. Ahora invite a alguien a que le trabaje de gratis o que le ayude de gratis a ayudarle a uno a levantar algo. Es muy difícil ese valor de trabajar en sociedad, en comunidad. Se ha acabado mucho, existen las juntas de acción comunal. No sé pues las rurales cómo son, pero las urbanas fallan mucho en este sentido. Y es que no tienen con quién trabajar, lastimosamente. Mire, por ejemplo, en este momento vemos la acción comunal del barrio La Habana pelear con esas ganas, con ese entusiasmo y llega y se enfrenta a una comunidad de La Habana con pereza, con desánimo, los muchachos con interés del dinero. Ya es muy difícil que ayuden. Venga, vámonos. Pelé es muy animado. Pelé es una persona que en el barrio es destacada por ser muy comunitario, por ayudar mucho. Venga, vámonos a ayudar en la escuela que hay que quitarle el rastrojo. Aparece él. Ahí está Pelé. Aparece Pelé solamente, no le ayudan el resto. Si es pagando, ahí sí sale mucha gente, lastimosamente. Anteriormente eso era hermoso, esos convites. Había una juntación comunal muy organizada y aparte de eso la gente no estaba pendiente del dinero. En su época de niñez se volvió importante un juego que usted me comentaba y es el botatarro. ¿En qué consistía ese juego? Bueno, como muchos juegos callejeros en nuestra niñez, el botatarro era uno de los que más jugábamos, principalmente en las noches. El botatarro consiste en un tarro. Anteriormente se veían muchos tarros de metálicos de la leche y una persona era la encargada de quedar, como cuando uno juega escondido, este quedó, y el tarro, uno de los integrantes del juego lo botaba lejos y todos nos desparpajábamos allí mismo, nos escondíamos, que anteriormente había mucho donde esconderse. Ahora, ¿qué casa hay abierta para uno esconderse? O qué rastrojero, o qué árbol, no, es muy difícil. Pero entonces todos nos escondíamos, la persona que la quedaba iba y traía el tarro, lo poníamos en X sitio y ahí no se debía mover el tarro y la persona salía a buscar los demás. Y al que encontraba 1, 2, 3 por Claudia que está detrás del árbol, 1, 2, 3 por Chamuco que está en tal casa, y así los iba quemando, ¿cierto? Pero si una persona, mientras él se iba por el tarro, llegaba y cogía el tarro y volvía y se lo botaba, todos teníamos derecho a volvernos a esconder. Claudia, se caracterizó usted también por ser buena estudiante, a pesar de que tenía que recorrer el trayecto entre La Habana y la escuela Ramón Vélez y Sasa, que hay veces se hacía un tanto largo por el agite de la vida cotidiana. Sí, el estudio de la primaria anteriormente nos tocó a nosotros en la escuela Ramón Vélez. Solamente existían 2 escuelas, la Ramón Vélez y la Urbana. Aunque a mi hermana que me lleva 5 años solamente le tocó la Urbana, que era la escuela de las niñas. Ya después la Ramón Vélez se volvió mixta y me tocó estudiar toda mi primaria allá, sí, muy buenas notas, siempre me he caracterizado, a pesar de que mi mamá nunca estuvo como al lado pendiente de las tareas, siempre estuvo como ese amor por el estudio. En el bachillerato igual, ocupé siempre los primeros puestos. En el momento de la graduación fui la segunda en los puestos, entonces siempre me caractericé por gustarme bastante el estudio. Entonces Claudia a veces salía de la escuela o ya en la etapa de adolescente del colegio y también se ponía a coger café en las cosechas. Ah, sí, como
como había tanta pobreza en mi hogar económica, pobreza económica, porque de amor sí estábamos inundados, nos tocó durito pero sabroso. A mí me encanta coger café, yo quiero mucho a la gente del campo, la admiro mucho porque es un trabajo tan duro y tan mal pago. A mí me parece que la gente del campo gana muy poquita plata para el trabajo tan duro que realiza, pero era tan gratificante. Yo salí del bachillerato a la 1 de la tarde y a esa hora cogía para el cafetal y cogía hasta las 4 o 5 de la tarde, y ese poquito de pesitos que cogía, con eso entonces ayudaba mucho para mi hogar, a sostener el hogar. Me contaba Claudia, cuando estábamos haciendo el guión detrás de cámaras, que a los 5 años le sucedió una anécdota con su hermana. Sí, esa anécdota me dejó marcada, todavía recuerdo el momento como si hubiera acabado de suceder. Nos fuimos a cortar escoba, mi hermana y yo, arribita de la cancha de Arenilla, que esas mangas eran llenas de escoba, y nosotros con eso era que barríamos, nunca comprábamos escoba, y de hecho las traperas las hacía mi mamá de tiras, de ropa vieja, y nos fuimos a cortar escoba y ella la cortaba y yo la recogía, yo vi que ella cortó una y yo mandé la mano a cogerla, pero ella sabía que no la había cortado del todo y mandó el machete a acabar de cortar, y entonces yo metí la mano y me quedó esta hermosa cicatriz, que el médico me dijo que 1 centímetro más y me coge el tendón del dedo pulgar y hubiera quedado para toda la vida. Bueno, Claudia, por haber nacido en el barrio La Habana, tenía cierta ventaja con la cancha de Arenilla. ¿Cómo eran esas jugarretas, por decirlo de alguna forma, en las tardes en la cancha? Bueno, nos íbamos a chupar sol desde que salíamos de estudiar hasta que la mamá nos llamaba a uno a hacer las tareas y a buscar la cama. Es una ventaja muy grande para mí que fui futbolista, porque me mantenía ya 4 o 5 horas. Uno no se cansa, cuando uno está pequeñito no se cansa de estar dándole a un balón. Me jugaba con los niños, eran poquitas las niñas que iban, pero entre todos nos poníamos a jugar hasta que llegaban como a las 4:30 los mayores, que bajaban del campo, bajaban de trabajar en las fincas, y ellos ya sí entraban pues a jugar también y nos sacaban a nosotros porque nos aporreaban, pero nosotros nos hacíamos en un rinconcito a seguir jugando. Ahí fue donde inició también la pasión por el fútbol. Sí, esa pasión, yo no sé desde qué momento, desde qué edad de mi vida, pero yo me recuerdo toda la vida jugando fútbol, toda mi vida detrás de un balón, tirando pata. La gente en La Habana decía, esa mona que me decían la mona de Celina que se mantiene en la cancha con hombres tirando pata, así me decían. Era difícil. Hay un personaje del municipio que a muchos de su época los marcó, como es Jorge Eliezer Cuervo. Jorge Eliezer Cuervo fue una persona muy, muy importante en nuestro municipio, en la parte de la educación física y en la parte deportiva. En la educación física, todos los que hayamos pasado por el colegio, en esa época pues del ser profesor de bachillerato, tenemos algo que decir de Jorge Eliezer, y yo tengo mucho que agradecerle porque fue la persona que me enseñó a que del deporte se puede hacer un hábito de vida. Me enseñó que del deporte uno puede llegar a vivir. Él era muy estricto en las clases de educación física. Manejábamos una tablita que se llama, bueno, él la colocó la tarjeta amarilla, donde colocaba 12 pruebas. Una de las pruebas era el salto alto, las abdominales, la subida a la margarita, que todos deben de mantener esa subida a la margarita en la cabeza, porque a muchas mujeres les daba muy duro, incluso hasta a hombres les daba duro. Él hacía una ficha, participaciones en torneo, participaciones en la banda de guerra, anteriormente nosotros la llamamos la banda de guerra, la banda marcial, y todo eso hacía una sumatoria que al fin de año decía, esta persona saca 4,5, esta saca, porque era el puntaje que le daba a uno. Siempre yo estuve pasada del 5, porque me mantenía jugando de todo. Él sacaba un torneo de catapis le jugaba. Había que subir a la margarita, llegaba entre los primeros con los hombres. Entonces esa parte física, él era muy
muy militar para la parte física, y eso le va creando a uno una cultura, una disciplina. Entonces esa disciplina también me ayudó mucho a mí para mi futuro deportivo. Claudia, recientemente usted nos contaba de que en el barrio de La Habana le decían La Mona y se caracterizaba también porque mantenía jugando con los hombres en la cancha de fútbol. Era difícil ser deportista de fútbol o de fútbol de salón. En esa época había mucha estigmatización. Sí, Alejandro, lastimosamente en esa época, bueno, lastimosamente no, eso son culturas que van evolucionando. Nos estigmatizaban mucho a los que jugábamos. Todas las que jugábamos éramos marimachas en ese entonces, que no tenían el nombre correcto, sino que eran marimachas, éramos marimachas. Toda la que jugara entonces era de esa ralea, por jugar un deporte que la sociedad, todavía hay mucha gente que considera que es un deporte de hombres, y las niñas han demostrado, las mujeres han demostrado que a pesar de ser un deporte supuestamente de hombres, han sacado lugares importantes más que los hombres. Aparte de eso, Claudia, o a pesar de eso, en la sociedad siempre existen esas personas que para uno se convierten como en ángeles, y en el caso suyo fue Rodrigo Román, que siempre la motivó y que siempre la apoyó. Sí, Rodrigo Román fue un angelito muy importante para la trayectoria deportiva mía. Pues cuando él apareció a trabajar con Jorge Eliezer Cuervo la parte deportiva, empezó como a motivarnos antes más, a pesar de que la gente nos estigmatizaba, a sacar el equipo femenino adelante, a hacer los torneos y a descubrir los talentos que él tenía aquí en Salgar en diferentes deportes. Claudia, cuando termina el bachillerato, que pasa por toda esta etapa de la niñez, de la adolescencia, de los juegos callejeros, de jugar con los hombres en la cancha de Arenilla, en La Habana, se va usted también a vivir a la ciudad de Medellín. ¿Cómo fue la experiencia? Sí, en eso tiene mucho que ver también Rodrigo. Rodrigo nos llevó a un torneo en Medellín donde ocupamos el segundo lugar. Pues un segundo lugar muy duro de conseguir porque estábamos jugando con la gente del área metropolitana, con Barbosa, con Río Negro, con Envigado, que fue el campeón y eso era un equipazo, con San Luis y como 2 o 3 municipios más aledaños a Medellín. Eran de las primeras veces que yo escuchaba que existía el fútbol del salón por fuera, siempre jugábamos, era como acá interno. Y él vio como esa posibilidad de llevarnos, yo recuerdo que los partidos eran en Neiva 80 y nos llevaron a ese torneo y allá me destaqué mucho, porque a pesar de que aquí en Salgar era la mejor, porque de mantenerme tanto en esa cancha de Arenilla, las habilidades se me mejoraron mucho. Yo acá en Salgar era la mejor y allá me destaqué mucho en el torneo, quedé goleadora y segundo puesto. Entonces, debido a eso, me vieron de allá varias niñas del Envigado y me dijeron que por qué no me iba a vivir a Medellín a jugar fútbol. Entonces ahí fue donde empezó como esa emoción que le da a uno aquí, esa cosquillita, uy, ¿será que sí me voy para Medellín? Pero también esa desazón de tener que dejar la familia. Sin embargo, en el 92 entonces tomo la decisión de irme para Medellín a empezar a jugar. Claudia, y de Medellín usted se fue, digamos, a aventurar o a cumplir su sueño en el tema de fútbol, pero ¿qué hacía usted para poderse sostener en Medellín? Fue una experiencia muy dura, Alejandro, porque acá éramos muy pobres, entonces yo nunca podía esperar de que mi mamá me fuera a ayudar con algo. Me fuera a mandar platica. Tenía el hermano mayor de nosotros, lastimosamente, desde que yo tenía 5 años, falleció, lo asesinaron. Y tenía otro que estaba en el ejército, pero lo que ganaban era muy poquito. Claro. Entonces, o para el jaboncito, las cosas de aseo. Sí, no, nunca tuve apoyo de la familia, apoyo económico de la familia para sostenerme en Medellín. Me tocó en ese 92 que me fui, llegué a cuidar una niña. La muchacha que me motivó a irme para allá tenía una hermana que necesitaba quien le cuidara a la niña en el día porque la hermana trabajaba en la noche. Entonces yo solamente, ¿qué hacía? Me acostaba a dormir y cuando me despertaba bañaba a la niña, la organizaba. Me tocó la hora Gaviria, que no llegaba la luz hasta las 2 de la tarde, entonces una aguantadera de hambre
uno pasando había un fogoncito como de alcohol industrial, y ahí calentaba la aguapanelita para darle el tetero a la niña, y uno comiendo aguapanela con buñuelos mientras llegaba la luz. Y ya cuando la señora se despertaba, ya hacía el almuerzo pues, y ya me iba yo para la calle, me iba a entrenar porque aproveché mucho el espacio, el tiempo que me quedaba mucho tiempo por las tardes para entrenar. Entonces yo entrenaba baloncesto, entrenaba softball, entrenaba fútbol, montaba en bicicleta, entrené hasta atletismo. Se volvió una deportista completa usted en Medellín. Me quedaba mucho tiempo, gracias a Dios, para continuar con lo que me gustaba, que era el deporte. Bueno, Claudia, ¿en qué momento ingresa usted al equipo de fútbol en Medellín? Bueno, en ese 92 que me fui, la muchacha que me ayudó para irme me dijo que por qué no iba a entrenar con ellas. Ella sabía que yo jugaba fútbol de salón porque me vio en ese torneo, pero no sabía que yo me mantenía en una cancha de arenilla de fútbol acá jugando. Yo le dije, si me quiere meter, métame. Y fuimos por primera vez a entrenar en Envigado, a la cancha de La Fureza, que de hecho ya no existe, eso es una venta de carros ahí. Y me presentó con Margarita Martínez. Margarita Martínez es en estos momentos un pilar importantísimo del fútbol femenino, porque ella fue de las primeras personas que tuvo un equipo femenino organizado. Me presentó con Margarita, con las muchachas, y empecé ese día a entrenar y se quedaron maravilladas. Ay, esta peladita, ¿dónde salió? La dejaron en el equipo. Y inmediatamente me dejaron en el equipo, que no me fuera a venir otra vez para Salgar, que no, que tenía que estar en el equipo. Y cuando Claudia entra a ese equipo en la ciudad de Medellín a jugar, ¿cómo era la fisionomía de sus compañeras? Uy, Alejandro. Yo era la niña, que llegué de 19 añitos pues a jugar allá. Había otra compañera que tenía como 20, 21 años, pero el resto eran ya pasaditas. Pero esa estigmatización que tenían acá en Salgar con el deporte también existía en la ciudad, pero con cierta razón. Las niñas que me presentaron, yo no sabía si eran niñas o eran niños. La gran mayoría eran raspadas por acá, con esos pelos todos, yo no sé, unas modas todas raras, muy bruscas, todas las camisas anchas por fuera, las pantalonetas caídas. Hablando grueso también. Hablaban grueso, hablaban palabras de grueso calibre, muy peleadoras. Entonces, en ese sentido yo le he dado razón a la sociedad. Bueno, es que tienen por qué estigmatizar. ¿Por qué entonces el fútbol femenino tiene que ser así? ¿Qué le dijo entonces su madre cuando se enteró que usted jugaba con estas personas de esa contextura física tan extraña? Ella supo que yo estaba entrenando en Medellín con un equipo femenino, pero no las conocía. Cuando yo llegué con mi primer fotografía, cuando le mostré la foto, mamá, que quedamos campeonas, ese año quedamos campeonas del torneo, me dijo, pero ¿cómo así, mija? Es que usted juega con hombres o con mujeres. Yo, no más, que esas son mujeres. Yo, ¿cómo que mujeres? Entonces le dijo, ¿a qué pandilla se metió usted por allá en Medellín? Sí. La fisionomía de la mujer futbolista anteriormente era muy, muy brusca. Bueno, Claudia, en el año de 1993 ingresa entonces usted a la selección Antioquia. Sí, en el 92 que me fui para Medellín, me conocieron pues en el club. La entrenadora Margarita Martínez muy contenta conmigo. De hecho, cuando yo me venía para Salgar me ayudaba mucho con pasajes. Ya en el 93 se crea la segunda selección Antioquia. La primera vez que sacaron selección Antioquia fue en el 92. Es que apenas estaba empezando a surgir el fútbol femenino. Y ya en el 93, en la segunda selección Antioquia, me ingresan a mí, a este combo de mujeres muy talentosas, y afortunadamente pude estar en esa nómina y ser titular. Claudia, los televidentes en estos momentos están observando una fotografía que les presentamos de usted con la selección Antioquia. ¿Qué representa para usted esa fotografía? La selección Antioquia es el orgullo más grande que puede tener cualquier futbolista. Cualquier deportista, así sea de acá del pueblo, sea de Medellín o sea de la ciudad que sea, el honor más grande que puede sentir es poder decir, cargue los colores de mi selección Antioquia. Eso lo infla a uno, le da un orgullo, ya uno se cree
el mejor. Si estoy en una selección es porque soy de los mejores del departamento. Y afortunadamente mi fútbol en ese entonces era muy exquisito. Yo era en esos momentos la volante 10 de creación. No me gustaba el número 10, pero era la creadora. La referencia, aunque tenía compañeras mucho mejores que yo, pero yo era la que armaba en el medio. Y fui portadora de esa selección Antioquia 14 años seguidos, incluso llegué a ser capitana. Y eso es un orgullo muy grande, y ojalá los deportistas de Salgar que están empezando en sus deportes tuvieran siempre como esa meta, como esa ilusión. Qué rico uno ser tan buen deportista, tan disciplinado, de portar los colores de la selección Antioquia. Claudia, en esa fotografía dice que es Estadio El Campín de Bogotá en el 1998. Sí, en el 98. Como les hablábamos ahorita, nos estigmatizaban mucho el fútbol femenino. Jugamos el preliminar entre Millonarios Junior. Ese estadio, cayó mucha agua ese día, y nosotros, como estábamos jugando el preliminar, se estaba empezando a llenar el estadio en el segundo tiempo. Nosotros estábamos jugando contra Bogotá y empezó las barras a gritarnos que nos saliéramos del estadio, que le íbamos a dañar la grama al partido importante, pues, que era el de los hombres. Sálganse del estadio, cacorras. Nos tiraban cosas, tanto a las rolas como a nosotros. Es que no era porque estaban jugando Antioquia o Bogotá, era porque era el fútbol femenino. Entonces nos tiraban bolsas de agua, nos tiraban pilas, nos tiraban de todo, y nosotros teníamos que terminar el partido. Afortunadamente Antioquia ganamos 2-1, fue 3-1, perdón. Fue un partido muy difícil porque tener esa barra en contra, la lluvia, el clima, que Bogotá, jugar con ese clima es muy duro, un rival muy fuerte como era Bogotá. Entonces sacar adelante ese triunfo fue muy importante. De hecho, ese día me metí un gol de casi media cancha. ¿Y qué gritaban cuando metían ese gol? ¿No le gritaban nada? No, pues la bulla era de nosotras mismas allá adentro. El público se quedaba callado porque ellos eran capitalinos, pues. Claro. Pero que se entusiasmaron porque hicieron un gol de media cancha. No, es que yo no les interesaba el fútbol femenino en ese entonces. Oye, por aquí estoy observando una medalla, dice Copa Libertadores de América de fútbol femenino. ¿En qué momento se empezó a implementar? Vamos a por acá. Esta copa en Colombia o en Sudamérica. Bueno, el fútbol femenino empieza a tener una evolución muy importante. Margarita Martínez, Liliana Zapata, Luz Estela Zapata fueron las iniciadoras, con toda esta camada de deportistas, que cada vez llegaban más deportistas a los clubes. Empezaron como el fútbol femenino tiene que transformarse, el fútbol femenino tiene que ir ganando su espacio ante la federación. Entonces empezaron a crear proyectos, a acercarse a la Universidad de Antioquia, a tener gente importante que pudiera jalonar como proyectos para la federación y para la Liga Antioqueña de Fútbol, para que nos tuvieran en cuenta de una forma más seria, más responsable, para que nos patrocinaran. Entonces en el año 97 apenas empiezan como a darle importancia a hacer juegos nacionales para el fútbol femenino. Entonces empiezan ya a ver, nos metieron en el ciclo de juegos nacionales, que no existía el fútbol masculino, pero no podíamos pertenecer a juegos nacionales el femenino. Entonces en el 98 hubo los primeros juegos nacionales, en el 2000. Entonces ya fueron viendo que el fútbol femenino iba cogiendo fuerza, cada vez llegaban más equipos a pertenecer a la Liga Antioqueña. Entonces pasábamos de ser un torneo de 6 o 8 equipos a ser 16, 20 equipos. Entonces veían que se estaba masificando mucho, que ya se estaban organizando, que ya hasta hombres se estaban metiendo a los clubes femeninos para ser directores técnicos. Y empezaron ya a creer en nosotros, porque cada que participábamos en Selección Antioquia les llevábamos el triunfo. Entonces esas medallas eran muy importantes para la Liga Antioqueña y para Indeportes Antioquia. Cuando ya empiezan a creer tanto en nosotros y a darnos esa oportunidad, entonces ya empezamos a tener una mirada internacional. Bueno, vamos a jugar Selección Colombia,
vamos a participar en los torneos que se hacen a nivel internacional. En Colombia se institucionalizó un torneo internacional que es el torneo Feria de las Flores, que se juega en agosto en Medellín. Y también se empezó entonces con la Copa Libertadores de América, porque Brasil, Argentina y Chile y Perú, que tenían fútbol profesional femenino, nosotros apenas arrancamos el año pasado, pero ellos lo tenían desde hace muchos años. Empezaron a hacer fuerza con la federación y con la Conmebol de que les organizaran la Copa Santander Libertadores a ellos.